en el sistema a las 9:40. 9:40, ok. Muy bien. Ya, doctor, gracias. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal, Egma? Buenas noches con los Doctor, compañeros. ¿la duración del examen es 60 minutos? No, un poquito más, por si acaso, por al tomar precauciones más. Sí, doctor, porque como la hora está ahí hasta las 11:30, dije, ¿qué? No, lo he activado de 9:40 a 11:20. Ah, ya, doctor. Gracias. Listo. De inicio a nuestra semana académica número 10 en nuestro curso pues, de Derecho Notarial y Registral. El día de hoy, como también ya sabemos, es la toma del segundo examen parcial, el cual vendrá posterior a la clase que daremos el día de hoy. Obviamente que para evitar problemas de internet, porque algunos compañeros sufrimos de internet por el aspecto de la distancia, por el aspecto directamente del lugar donde estamos, tal vez, estamos dando por conveniente dar una buena cantidad de tiempo para, obviamente, poder nosotros, o mejor dicho, ustedes, poder tomar todas las salvaguardas ante una demora directamente del examen. Los que estamos en el centro y no tenemos muchos problemas del internet, pues obviamente daremos rápidamente nuestro examen. La evaluación, ¿ok? La evaluación es más adelante, ¿ok? Sí, no en ningún momento, obviamente, pero se respeta. Muy bien, Esparta. Muy bien. Del día de hoy, atentos porque obviamente viene aunque sea una o dos preguntitas del día de hoy, pero son cosas simples, son cosas fáciles. Nunca les pongo lo rebuscado directamente en un examen. Pongo lo primordial directamente para saber. Son 10 preguntas. Son 10 preguntas, ¿ok? Igualito como el método de la vez pasada. Pregunta para marcar la alternativa correcta o para poner verdadero o falso, ¿de acuerdo? Pregunta para marcar la alternativa correcta o verdadero o falso. Todas son una sola alternativa. No hay en una pregunta que hay que marcar directamente dos alternativas. En ¿Qué vas a poner, sabes? 4 alternativas. ¿No me dijiste mi pantalón? 5 alternativas. Ay, tú contenta. Claudia, tu audio, Claudia Coragua, no hay problema, se activa de casualidad a veces el audio. Disculpe, doctor. No te preocupes, Claudia, a veces se nos activa. Listo. ¿Ok? Entonces, más adelante, 9:40 nos viene el examen. Egma, te escucho. Doctor, ¿preguntas capciosas? No, fáciles. El derecho notarial es más fácil que el derecho registral. Porque el examen anterior, doctor, ya la experiencia. El derecho registral es un poquito más analizado que el derecho notarial. El derecho notarial, nosotros estamos más a diario con el derecho notarial. El derecho notarial es más fácil porque la persona, el usuario, está más conectado con el derecho notarial que con el derecho registral. Por eso es más fácil directamente el derecho notarial. ¿De acuerdo? Entonces son preguntas obviamente fáciles, no son muy rebuscadas, ¿ok? Son cuestiones que hemos dado día tras día en cada clase y que obviamente estoy por seguro que muchas notas positivas. La vez pasada, si no me equivoco, hubo más que 2 compañeras desaprobadas. Esta vez esperemos que no haya ninguno, ojalá, ¿ok? Pero vamos a ver, obviamente, más adelante la evaluación. Entonces, entramos ya al aspecto académico. Entramos ya al aspecto directamente académico. Recordemos un poco la semana pasada hablamos de la función notarial y habíamos dicho que cuando hablamos de la función notarial no es otra cosa que el desempeño de la actividad laboral del notario, ¿ok? La cual es dar fe pública a los actos directamente que realizan las personas mediante la manifestación directamente de voluntad. ¿Para qué? Para que el notario también dé una certeza jurídica directamente a las personas. Muy bien. Ahora, habíamos dicho pues que el notario tiene ciertas atribuciones, tiene derechos y deberes. Esto está constituido en la ley 1049, ley del notariado. Habíamos visto directamente. Ahora, ¿cómo qué derechos y deberes obviamente debe de desempeñar el notario en el transcurrir propiamente de su desenvolvimiento como funcionario notarial? Por ejemplo, velar por la voluntad de las partes. ¿Qué quiere decir velar por la voluntad de las partes? Que los usuarios que vienen directamente a mi notaría vienen de carácter voluntario, no han sido traídos a la fuerza, que saben directamente también lo que vienen a realizar. Esa es la manifestación directamente de voluntad. Yo, notario, tengo que tener certeza, tengo que tener, obviamente, veracidad, que las partes que vienen a realizar algún trámite directamente notarial a mi notaría vienen por voluntad directamente propia. No han sido traídos, vuelvo a repetir, a la fuerza u obligados directamente a firmar un acto. También
dentro de los deberes que tiene el notario es el derecho de informar. Obviamente, el derecho de informar es que el cliente que viene directamente, vuelvo a repetir, a nuestra notaría, sabe de qué trata el documento. Muy bien, él está de acuerdo a firmar un documento en la notaría, pero ¿sabe realmente lo que vas a firmar tú? Yo sé, doctor, que tengo que firmar, pero no tengo mucho conocimiento de lo que voy a firmar. Me han dicho por ahí que voy a vender mi chakra y me van a pagar un dinero, pero no sé realmente tanto. Mi hijo es el que sabe más. Entonces, obviamente, cuando pasa esto, el hijo, muy bien, el hijo puede apoyar directamente al papá, es muy bueno. ¿De acuerdo? Que un familiar, obviamente un señor de edad que es dueño de una propiedad, venga de la mano con un familiar, pero el principal persona que debe saber directamente el acto no son los hijos, son los dueños directamente de la propiedad. Entonces, el derecho a informar es que el señor que va a firmar, las personas que van a firmar, son las principales directamente personas que deben de saber de qué trata el documento, no el acompañante directamente. ¿Qué más? ¿Qué otros derechos y obligaciones tiene el notario directamente en su transcurrir del desenvolvimiento notarial? Redactar documentos. Y el redactar documentos es un aspecto directamente muy importante en el notario, porque a través de la redactación directamente de documentos, el notario plasma la manifestación de voluntad de las partes. Plasma la manifestación directamente de voluntad de las partes, tal cual como ustedes me la dicen, pero obviamente ajustándolas a las normatividades directamente de la ley, ajustándolas directamente. Si tú me dices que te creo un testamento, yo voy a crear el testamento y voy a dar según lo que tú me dices a quien corresponda. Yo no voy a cambiar directamente nada, ni voy a manifestar una voluntad ajena directamente a la tuya. ¿Qué más? También es función directamente del notario autorizar los instrumentos públicos protocolares y extraprotocolares, legalizar documentos, hacer directamente firmar las escrituras públicas, dar traslados, y hemos dicho que cuando hablamos de dar traslados es darle una copia del documento protocolar original. ¿Ok? Yo he firmado una compraventa en la notaría, ¿ok? Una escritura pública, la escritura pública matriz no nos la llevamos nosotros. No nos la llevamos directamente nosotros. El notario que nos da un traslado, que no es otra cosa que decir una copia del documento de la escritura pública original, autorizada y firmada por el notario para que esta copia autorizada sea llevada a registros públicos y sea presentada como un acto directamente de manifestación de voluntad, en donde el notario ha dado fe del acto que hemos celebrado y se pueda directamente inscribir. Se pueda directamente inscribir. Ahora, hablamos de características también del notario y mencionamos 4 características directamente importantes. 4 características. Una característica que cumple el notario es que su función es personal. Él tiene que estar obviamente perenne en su aspecto de su notaría, salvo diligencias que tenga que hacer y es obviamente justo que salga, para dar él mismo fe de los actos. Yo obviamente por más abogado que tenga de confianza, mi mejor amigo, mi promoción, pero él no es el notario, yo soy el único que puede dar fe directamente en los actos. Y el dar fe es de un carácter directamente personal o personalísimo. También como otra característica es que el notario es autónomo. Y cuando nos habla de autónomo, es que el notario no se va a dejar influenciar por nadie, no se deja influenciar directamente por nadie, porque el notario sabe del derecho, sobre todo del derecho notarial y del derecho registral, y sabe cuáles son los requisitos o cómo es el procedimiento directamente notarial. Yo no como abogado no puedo decirle al notario, señor notario, esto es lo que usted tiene que hacer directamente para este proceso. Podrá escucharme, pero el notario es autónomo y él toma directamente su decisión porque conoce directamente del derecho, así como el juez. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Es exclusivo. No se puede delegar directamente la función notarial a nadie. Nadie directamente. Y por último, el notario es imparcial. ¿Ok? Así como el juez. Es imparcial. ¿Por qué directamente es imparcial el notario? Porque él no está ni a favor ni en contra de ninguna de las partes. Si yo expreso conocimiento de qué trata el acto, yo no busco perjudicar a una de las partes que están inmersas en este acto notarial. En ningún momento yo busco sacar un beneficio directamente de la manifestación de voluntad de las partes. No busco. Entonces, esto es un poco de lo que hablamos la semana pasada, parte importante que obviamente realiza el notario en el transcurrir de su función, perdón, de su función como notario. Es una persona que ha sido designada por el Estado, ha sido designada directamente por el Estado después de haber pasado obviamente ciertos exámenes, ciertos concursos,
y obviamente se le ha otorgado el derecho que pueda dar la buena fe pública en los actos tanto protocolares como extraprotocolares. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, entremos ya al tema directamente de hoy. Entremos ya al tema directamente de hoy. Pero antes de entrar al tema de hoy, porque es un tema fácil, entendible, claro, que vamos a debatirlo, tal vez por ahí ciertas preguntas, vamos a recordar un poco de la tarea que dejamos la semana pasada. ¿Ok? Dijimos que íbamos a debatir del aspecto de la tarea. La semana pasada, muy bien, varios compañeros me han entregado su trabajo. Por ahí 2 o 3 no lo han llevado, no lo han mandado, pero bueno, ya queda el título personal directamente de cada uno. Muy bien, la semana pasada dejamos este trabajo. ¿Ok? Dejamos directamente este trabajo. Y nos dice aquí, ¿ok? Trabajo académico en clase. Murió mi padre, que vivía en Ica, en la ciudad de Ica, y él, ¿ok? Es casado con mi madre. Somos 3 hijos y una media hermana. En total, 4 hijos por parte de mi papá. Muy bien. Ninguno de los hijos vivimos en Ica. Nadie vive en Ica. Vivimos en otras ciudades, vivimos en el extranjero, es lo de menos. Nadie vive en Ica. Mi padre era dueño de una empresa de repuestos de vehículos, ¿ok? Una empresa de repuestos de vehículos de 2 autos y un departamento. Tú eres mi abogado y me dicen que debo de hacer un proceso notarial para adjudicarnos nosotros los herederos dichas propiedades de mi padre. Pregunta. Muy bien, pregunta 1. Está en base a 2 respuestas. ¿Cómo se llama el proceso que debo de hacer en el notario? Y si lo puedo hacer ante cualquier notario a nivel nacional. Muy bien, la respuesta obviamente de la 1, todos me la han mandado muy bien. El proceso que debo de hacer es la sucesión intestada. Muy bien, ¿qué es una sucesión intestada? La sucesión intestada no es nada más que un proceso en donde se busca evocar quiénes son los herederos directamente de un causante, de una persona directamente que murió. Eso es una sucesión intestada. Buscar quiénes son o quiénes van a ser los herederos legales de una persona fallecida. Muy bien, entonces el proceso que yo debo de hacer es sucesión intestada. Muy bien. Y otra pregunta, dice en la misma pregunta 1, ¿y ante cualquier notario lo puede realizar dicha sucesión intestada a nivel nacional? Si recordamos, cuando hablamos de este proceso anteriormente, habíamos dicho que el notario tiene 2 tipos de competencia. La competencia nacional, la competencia directamente nacional, y la competencia, ¿qué otro tipo de competencia tiene el notario? A ver, por ahí. ¿Qué otro tipo de competencia? Porque puede ser pregunta de examen, por ahí. Jurisdiccional. ¿Cómo? De la jurisdicción, doctor. Local, por ahí va, más o menos. Por ahí, ¿ok? Podría ser provincial, exactamente. Ahí está, el compañero ya nos dio la respuesta. ¿Ok? Entonces, el notario tiene 2 tipos de competencia. La competencia nacional y la competencia directamente provincial. Muy bien. La competencia nacional, obviamente, dependiendo del tipo de acto, el notario tiene competencia nacional. Y dependiendo también del otro tipo de acto, el notario solamente tendría competencia, obviamente, local, también conocida, si lo queremos decir así, pero es regional, local, ¿ok? Ahora, en la sucesión intestada es una competencia en donde se realiza así el notario, pero no es una competencia nacional, es una competencia específica directamente. La sucesión intestada de una persona fallecida se hace en el domicilio donde habitaba directamente el causante. Un notario que va a ser competente a ver una sucesión intestada es solamente el notario que ejerce, obviamente, una jurisdicción donde vivía, obviamente, el causante. Mi papá es de Ica. Mi papá vivía en Ica, mi papá murió en Ica, y por ende le corresponde obviamente a un notario directamente de Ica, ¿ok? No le corresponde a un notario de Lima, si un hijo vive en Lima, no le corresponde a un notario de Arequipa, si uno de los hijos vive en Arequipa, porque obviamente la competencia para sucesiones intestadas es determinada, es por un territorio específico, y pertenece solamente al ámbito de territorialidad del causante, donde vivía. Doctor, pero mi papá vive en Ica, desarrolla su actividad en Ica, pero murió en Lima. ¿Dónde le corresponde? No le corresponde Lima, ¿ok? Le corresponde Ica, porque a Lima tal vez habrá viajado de vacaciones, habrá viajado a verse su aspecto de salud, cualquier situación, pero la ley determina claramente en el proceso de sucesión intestada que la sucesión intestada, para hacer el proceso, abarca el aspecto del domicilio de habitación directamente del causante. Bien, entonces,
Aquí, obviamente, en la pregunta 1, la respuesta era hacer el proceso de sucesión intestada y que el notario competente solamente son los notarios de ICA, los notarios directamente de ICA. Pregunta 2. ¿Qué documentos debo de adjuntar para hacer dicho trámite, ya que tú eres mi abogado? Muy bien. Aquí hay un aspecto directamente un poquito abierto por parte de unos abogados, en donde a veces pedimos documentos de más, que no son malos al final, no son malos pedir documentos de más, pero los documentos precisos y exactos para hacer una sucesión intestada son pocos, son pocos. Por ejemplo, primero, obviamente, el acta de defunción para yo saber, obviamente, yo como abogado de quién voy a hacer la sucesión intestada. En este caso, acta de defunción mi papá. Como está viva mi mamá, obviamente para incluir a mi madre como viuda, partida de matrimonio, para saber que están casados. Para incluirnos nosotros los 4 hijos, partida de nacimiento directamente, en donde va a salir obviamente que mi papá nos ha reconocido y está su nombre y su firma directamente de nuestro padre. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que adjuntar? Certificado negativo de sucesión intestada y certificado negativo de testamento. ¿De acuerdo? Certificado negativo de sucesión intestada y certificado negativo de testamento. ¿Y para qué son estos documentos, doctor? El certificado negativo de sucesión intestada comprueba pues que hasta ahora nadie se ha hecho o mi papá no tiene inscrito una sucesión intestada, ¿ok? A nivel nacional. A nivel directamente nacional, mi papá no tiene proceso de sucesión intestada. Nadie se ha hecho sucesión intestada de mi papá. Por eso se llama negativo, ¿ok? Porque no hay. Y certificado negativo de testamento, que obviamente que mi papá al morir no dejó testamento, no dejó directamente testamento. Doctor, ¿y si hay testamento, no se podría hacer la sucesión intestada? Obviamente que no. Cuando ya hay testamento, no se puede hacer directamente sucesión intestada. Y si hay ya una sucesión intestada hecha por otras personas, obviamente nosotros ya no podríamos hacer tampoco sucesión intestada. ¿Ok? Y por último, ¿qué otro requisito se necesita solamente? Copia de DNI del solicitante. Del solicitante, ¿ok? Entonces, los documentos principales, ¿ok? Son partida de defunción o acta de defunción del causante, partida de matrimonio para incluir a la viuda, partida de nacimiento de los hijos, certificado negativo de sucesión intestada, certificado negativo de testamento y copia de DNI del solicitante. 6 requisitos principales que sí o sí deben de ir. Yo les digo que esos son los requisitos principales. Ahora, hay abogados en donde, obviamente, o notarios que incluso piden copia literal de todas las propiedades que dejó el causante. Copia literal o boletín informativo vehicular de todas las propiedades que dejó directamente el causante. No es obligatorio directamente hacer, porque el proceso de sucesión intestada, chicos, no es una declaratoria para poner ahí todavía los nombres a favor de los herederos. Solamente aquí es para evocar herederos. El trámite de sucesión intestada es un trámite solamente de evocación, en donde quiero decir quiénes son los herederos legales de una persona muerta, más no quiero decir a quién le va a pertenecer las propiedades que dejó una persona directamente muerta. Entonces, eso, obviamente, las copias literales o las copias, boletines informativo vehicular, ¿ok?, de las propiedades que dejó mi papá no son obligatorias en el proceso directamente de sucesión intestada. Ahora, les dije aquí copia de DNI. Copia de DNI directamente. La copia de DNI solamente se presenta del solicitante, ¿ok? Del solicitante. No hace falta, aquí como son 5 herederos, mamá y 4 hijos, serían 5 herederos, no hace falta la copia de DNI de todos, solamente del solicitante. Si adicionalmente ustedes quieren presentar copia de DNI de todos, no hay problema, se adjunta, pero es obligatorio sí la copia de DNI del solicitante. Ahora, el trámite, muy bien, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace directamente el trámite? Muy bien, ya nos vamos a la pregunta 3. Detalladamente, dame a conocer cómo será el trámite que harás tú como mi abogado después de tener todos los documentos que me has solicitado hasta el momento que ya tengamos las propiedades a nuestro nombre. Ahora, yo les he dejado ya en semana 9 un modelito de solicitud de sucesión intestada. Les he dejado ya en semana 9 un modelo de solicitud de sucesión intestada. La voy a enfocar directamente el modelo que les he dejado. Ok, a ver, aquí está. Ok, entonces ahí les he dejado el modelito directo.